Eric Hobsbawm, Rebeldes Primitivos, estudios sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX, año 1976, capítulo 7, la turba urbana. Hasta ahora nos hemos ocupado casi exclusivamente de movimientos sociales primitivos, tanto por la mentalidad subyacente de sus miembros como por la óptica conjunta de aquellos. Es, por así decirlo, un accidente histórico el que los bandoleros, los mafiosos y los lazaretistas, los campesinos socialistas sicilianos o anarquistas andaluces se encontrasen viviendo en los siglos XIX y XX en lugar de en el siglo XIV. Estaban vinculados a un estilo de vida anterior al de su época. Su tragedia radicaba en que un mundo nuevo que no comprendían bien les llevaba en torbellino a un futuro de ellos, que ellos, trataban de dominar con sueños y con violencia. Debemos ahora ocuparnos de formas primitivas del movimiento social entre grupos de personas que pertenecían al nuevo universo de las ciudades y de la industria, al capitalismo moderno. Como es natural, no esperamos encontrar aquí tantas huellas de primitivismo, aunque debemos aguardarnos a que haya algunas, ya que la primera generación de la población industrial moderna todavía no se había ajustado ni con mucho a un estilo de vida nuevo y revolucionario. Luego pongo esta fecha crucial. En Gran Bretaña alrededor de 1850 aprendieron lo que podríamos llamar entre comillas las normas del juego de la sociedad industrial moderna, y los movimientos obreros contemporáneos son el resultado más chocante y universal de su entre comillas educación. Pero no debemos nunca olvidar que la mayoría de los obreros industriales, no en todos los países, comenzaron al igual que en Norteamérica, como inmigrantes de primera generación, procedentes de sociedades preindustriales, aun cuando nunca salieron del lugar en que habían nacido. Y lo mismo que todos los inmigrantes de primera generación tenían la vista vuelta hacia atrás, tanto como hacia adelante. Sin embargo, antes de discutir el primitivismo entre las clases características de la sociedad capitalista moderna, acaso convenga ocuparnos de algunos movimientos que se encuentran a caballo entre lo viejo y lo nuevo, los de las grandes ciudades preindustriales. Los movimientos característicos de estos centros eran y son los gremios artesanos, un tipo de organización que parece haber existido donde y cuando hubo ciudades preindustriales. La naturaleza de estos gremios y el papel que desempeñaron en la política urbana nos resultan lo bastante conocidos como para que podamos prescindir de discutirlos aquí. Los vínculos que unían entre sí estos gremios y organizaciones análogas, así como los movimientos ulteriores de los asalariados especializados urbanos, no nos son también bastante conocidos. Hablando, nos son también bastante conocidos. Hablando de modo genérico, la diferenciación social dentro y entre los distintos oficios produjo organizaciones compuestas sobre el molde de los gremios o hermandades de tiempo atrás, aunque manifestando el interés específico de secciones determinadas singularmente los oficiales, y una buena parte del molde tradicional se trasplantó. Luego todavía se discute a veces la forma exacta en que tuvo lugar el trasplante a los primeros sindicatos de asalariados especializados en el periodo industrial. Por otra parte, algunas de las organizaciones de oficiales de tiempos anteriores, los compagnonnages franceses, compagnonnages franceses y los Gesellenverbände alemanas y las Gesellenverbände alemanas pasaron a ejercer ciertas funciones sindicales al principio de la era industrial para luego ceder el puesto a un tipo de organización sindical más moderno. Algunos aspectos de la supervivencia de estas tradiciones se discutirán en los capítulos acerca del ritual de los movimientos sociales.
Asimismo, las actividades políticas de los jornaleros y los trabajadores especializados preindustriales en las ciudades no son relativamente conocidas. Y para ser más exactos, todos sabemos que eran sumamente activos y conscientes políticamente. Quien dice zapatero dice radical y se puede decir prácticamente lo mismo de muchos otros oficios y de sus oficiales. Los movimientos pueden haber revelado síntomas de entre comillas primitivismo, pero en conjunto deben considerarse como la sección más entre comillas moderna y avanzada de los pobres que trabajaban y también como la sección más propicia a la adopción de nuevas ideologías, en general variantes del jacobinismo. Sin embargo, lo que aquí nos interesa no es esa corriente central de organización y política entre los trabajadores urbanos. Preferiría discutir algo que mejor describiremos como un remolino permanente en la vida urbana que como una corriente. Lo llamaremos valiéndonos de la frase inglesa clásica, entre comillas, de Moff, la turba, porque la constancia que chocó a quienes observaban era una de sus características superficiales más evidentes. La turba puede definirse como el movimiento de todas las clases urbanas pobres encaminado al logro de cambios políticos o económicos mediante la acción indirecta, es decir, por el motín o la rebelión, pero un movimiento que todavía no estaba inspirado por ninguna ideología específica, o si es que encontraba la expresión de sus aspiraciones, en algún modo lo hacía en términos tradicionales y conservadores, la entre comillas muchedumbre de la iglesia y del rey. Era un movimiento entre comillas prepolítico y como tal, fenómeno primitivo en nuestro sentido. Es curioso que a pesar de lo mucho que se ha hablado de la turba y de sus sazonadas al correr de los años, a pesar de lo más que se las ha condenado, han sido muy poco estudiadas. Sin embargo, se están llevando a cabo estudios serios acerca de ellas en diversos países, sobre todo por el doctor Georges Roudet, que ha estado trabajando con material francés e inglés y a cuyo conocimiento de la turba dieciochesca debo no poco. Debe estudiarse hoy la asonada, si es que quiere entendérsela, porque hace mucho que ha dejado de ser fenómeno corriente en diversos países y ya no es el método reconocido de acción popular que en su tiempo llegó a encarnar. La turba como fenómeno social ha tendido a desaparecer para dejar lugar en general a la clase trabajadora industrial. Además, desde la Revolución Francesa y la aparición de los movimientos socialistas, las autoridades públicas se han vuelto mucho más timoratas de las muchedumbres y del desorden, sobre todo en las capitales y grandes urbes, y por fin, y acaso a consecuencia de ello, el aparato de gobernación ha ganado mucho en amplitud y eficacia en los últimos 150 años, aún en los países que más temen la acción estatal. Solo fuera de Europa occidental puede todavía esperarse que el ciudadano corriente de las grandes ciudades conozca de su propia experiencia la zonada y la turba preindustriales. El hecho de que la muchedumbre sea un fenómeno prepolítico no significa que no hubiese en ellas ideas políticas o explícitas acerca de la política. Es más, provocaba a menudo disturbios entre comillas sin ideas, es decir, generalmente contra el desempleo y para rebajar el coste de las subsistencias, siendo un hecho que suele coincidir en periodos preindustriales, precios de hambre y el desempleo. Así que mercados, comerciantes y impuestos locales como los consumos eran todos los países, sus blancos más evidentes y casi invariables. Los napolitanos, que durante la Revolución de 1647 contaban abrecita, no solían estar grabados los víveres, no solían pesar sobre ellos consumos ni aranceles y arracita. Estaban expresando una aspiración que casi todos los pobres de las ciudades
todas hubieran reiterado. Y en vista del hecho de que grandes masas de ese grupo, los desheredados urbanos, vivían al límite de la mera subsistencia aún en tiempos normales y que cualquier subida de precios o aumento del paro los llevaba a la catástrofe, sus sazonadas solían no ser más que la reacción automática e inevitable ante tales cambios. La curva de los precios de los productos alimenticios, lo sabemos ahora, es un indicador casi infalible de la tensión popular en París durante la Revolución Francesa. Sin embargo, las ideas y las actividades de la, entre comillas, chusma no quedaban en simples algaradas motivadas por la carestía de la subsistencia. Solían hallarse en sus manifestaciones por lo menos otras dos, acaso tres ideas. Primero, pedía que se le atendiese. La turba clásica no se soliviantaba solamente en son de protesta, sino que lo hacía porque esperaba sacar algún beneficio de sus disturbios. Suponía que las autoridades se sentirían afectadas por sus movimientos y probablemente también que harían algún tipo de concesión inmediata. Y es que la muchedumbre no era solamente una reunión casual de gentes unidas con algún propósito del momento, sino de modo palmario, una entidad permanente, aun cuando permaneciese escasas veces organizada como tal. Lo estuvo algunas veces por más que las formas de organización permanente de la plebe, fuera de los gremios artesanos, están por investigar. Lo estuvo, por ejemplo, con las hermandades religiosas de las ciudades europeas o en los varios punks chinos. En segundo lugar, las actividades de la turba, cualquiera que fuese su ideología o su falta de teorías ostensibles, iban siempre contra el rico y el poderoso, aunque no necesariamente contra la cabeza oficial del Estado o de la ciudad. En los tumultos de Gordon, los únicos descritos en forma adecuada de las grandes sazonadas inglesas de finales del siglo XVIII, las parroquias con mayor proporción de población católica se libraron con bastante facilidad. El mayor número de casas destruidas estuvo, con una excepción, en parroquias con colonias católicas pequeñas. De los 136 ciudadanos que pidieron compensación después de los tumultos, cuyas profesiones puede conocerse, 33 eran grandes de Inglaterra, embajadores e hidalgos, 23 eran miembros de las profesiones liberales y sacerdotes, 29 eran taberneros y similares, 33 mercaderes, comerciantes y tenderos, 15 probablemente artesanos y solo 4 asalariados. Los vieneses, que se levantaban tumultuosamente contra la ejecución del rey de Francia en 1793, dirigieron su furia contra los emigrantes franceses nobles. Los Lazzaroni de Nápoles, quinta esencia de la turba, eran defensores apasionados de la iglesia y del rey, y aún más salvajes jacobinos de 1799. Sin embargo, cantaban coplas contra todas las clases acomodadas que en su opinión habían, entre comillas, traicionado al rey, sobre todo los, entre comillas, caballeros y monjes. Saqueaban las mansiones de los monárquicos de todo color y tildaban de jacobinos y de enemigos del rey a cualesquiera propietarios o sencillamente a todo el que tuviera carroza. Esta tendencia ha tentado una y otra vez a los espectadores hostiles, y casi todos ellos, de cualquier matiz político, han estado muy lejos de sentir simpatías profundas por la muchedumbre clásica, a presentarla como un conjunto de, entre comillas, lumpenproletarios y delincuentes a la búsqueda de botín. Además, hay que decir que no faltaban hombres sin ley y criminales, de los que había plétora en las grandes ciudades, dispuestos a sacar provecho de la oportunidad que esas gentes desnudas necesitan demasiado, como habrá visto todo el que ha pasado siquiera unas horas en Nápoles o Palermo. Sin embargo, como hemos de demostrar, la turba no se componía esencialmente de estos elementos. El tercer factor constante, acaso, sea el de la hostilidad hacia los forasteros, es decir, hacia los que no pertenecen a la ciudad. Parece que cierto tipo instintivo de patriotismo municipal
fue una característica constante de la turba clásica. Las comedias populares de Viena entre 1700 y 1860, que por ir dirigidas a un público de suburbios y de gente popular, nos brindan un reflejo magnífico de las ideas que animaban a unas gentes que en general ni saben ni tienen ocasión de manifestarlas, reflejan perfectamente el orgullo subyacente del hombre de la ciudad. Los Lazzari napolitanos estaban incluso dispuestos a defender la gloria de la ciudad contra los provincianos despreciados, aunque fuese a costa de apoyar a los jacobinos. ¿Quién era pues la turba? Su fuerza principal residía en las capas generalmente descritas en el continente europeo como entre comillas bajo pueblo, menu peuple, popolo minuto o popolino. Señaladamente, el de ciertos barrios antiguos con unidad propia de las urbes, de los que son ejemplos los Faubourg, Saint-Antoine de París, el Trastevere de Roma o el Mercato de Nápoles. Venía a ser una combinación de asalariados pequeños propietarios y los inclasificables desheredados urbanos. En Nápoles, donde acaso fuese más consciente de su existencia colectiva bajo el nombre de Lazzari o Lazzaroni, y donde más a menudo se le ha acusado de componerse fundamentalmente de mendigos y lumpenproletarios, tenemos la fortuna de estar bastante informados acerca de ella. Goethe veía a los Lazzari sencillamente como el entre comillas bajo pueblo y los trabajadores en paro. El autor de un diario que describía durante la Revolución de 1799 y al que Croce parafrasea, nos brinda un análisis más preciso de ellos. Se componían de los ganapanes, profesión que aún en otras ciudades encontramos al frente de las sazonadas, entre los que se contarán sin duda los estibadores y de los aprendices y oficiales de las artes y oficios menores como cordeleros, herreros, caldereros y cerrajeros, curtidores, sastres y zapateros. Los laneros y sederos, carpinteros y ebanistas, orfebres y plateros y los joyeros, así como los criados de las casas acomodadas o se consideraban superiores a los Lazzari. Como es natural, hemos de añadir junto, la masa de quincalleros y mercachifles y todo el conjunto inclasificable de pequeños vendedores y gentes que vivían al día, que llenaban las ciudades preindustriales. Así que los Lazzari eran fundamentalmente lo mismo que el menú peuple de otras ciudades, salvo por su mayor cohesión, ya que elegían anualmente una suerte de capo Lazzari y sentían fanáticamente el culto que la ciudad rendía a San Genaro, lo mismo que sus equivalentes de Palermo fomentaban el culto a la santa patrona de esa ciudad, Santa Rosalía. Emergieron como clase reconocida en la Revolución de 1647, que enlazó al poder durante algún tiempo uno de ellos, el vendedor de pescado Masaniello. Fue aquella la más interesante, ya que no la primera ni tampoco la última de las muchas rebeliones de Nápoles. El nombre por lo menos aparece por primera vez en 1647 en una descripción de los partidarios de Masaniello y aunque se le utiliza poco, entre 1650 y 1750 reaparece y queda firmemente arraigado en 1799 con su contrarrevolución. Parece que en Roma la plebe local estaba más distanciada de las artes y oficios, acaso siguiendo en ello una tradición secular. Parece que en la capital italiana sus componentes se dedicaban a oficios de carniceros, barqueros, carreteros, pescadores, mozos de cuerda, curtidores, adoquinadores o quincalleros y vendedores ambulantes de frutas y legumbres, dejando las artes y oficios, según se dice, a los forasteros llegados a Roma en busca de mejores fortunas. No cabe duda, de que la proporción de lumpenproletarios entre ellos era elevada. Por otra parte, en una gran urbe norteña como Milán era menor, ya que en su población masculina había unos 27.000 trabajadores y pequeños tenderos y solo 2.500 entre comillas mendigos, vagos, vagabundos, presos y sus mujeres. Cierra comillas. En todas formas está claro que la turba se componía del desheredado común de la ciudad y no solamente de la y no pocas veces
Se unía a la muchedumbre o cooperaban con ellas las secciones entre comillas respetables de la ciudad, como eran las corporaciones artesanas, como ocurrió en las sazonadas de Palermo en 1773 o en las boloñesas de los años últimos del siglo XVIII, en que hubo entre comillas personas de extracción baja y vil, pero también hombres de profesión artesana, cierra comillas. En todas las ciudades importantes donde la policía y la casta militar desatendían sus obligaciones, había un conjunto así de amigos del tumulto que podían estar quietos o, como ocurría a menudo, en fase activa. Sin embargo, hubo un grupo de ciudades donde la turba fue de particular importancia y en las que llegó a adquirir una complexión propia a su política particular. En las metrópolis preindustriales clásicas, capitales en general, que vivían de una corte residente de la administración, la iglesia o la aristocracia. Los más de estos casos se dieron en Europa meridional porque esta combinación de características era más lógico se produjera en ciudades con una existencia continuada que se remontaba a más atrás que la Alta Edad Media, ciudades que además no habían sido nunca repúblicas. Sea como sea, los miembros más puros de esta tradición urbana se encuentran en localidades como Roma, Nápoles, Palermo y acaso Viena o Estambul, ciudades que han sido durante muchos siglos grandes urbes y que siempre han estado regidas por un príncipe. En estas concentraciones urbanas, el popolino vivía en una extraña relación con sus dirigentes, también ellos y en un igual grado, aleación de parasitismo y de desorden público. Se pueden exponer sus opiniones suponiendo que así se las pueda llamar de modo bastante claro. Corresponde al dirigente y a su aristocracia dar medios de vida a su pueblo, ya proporcionando empleo él mismo, por ejemplo, protegiendo a los comerciantes locales o gastando con prodigalidad o abundando con largueza propia del príncipe o del hidalgo, por ejemplo, también fomentando las posibilidades de empleo, como en el tráfico turístico y el comercio a que dan lugar las peregrinaciones. Esto es tanto más necesario cuanto que dichos centros principescos no son en general ciudades industriales, ya que suelen ser demasiado grandes para que, con sus puestos de trabajo, cubran las necesidades del momento de las industrias locales, habiéndose observado con frecuencia que las mayores ciudades preindustriales solían ser tan grandes precisamente por ser centros administrativos o residencias de la corte. Como es natural, según vimos en el caso de Roma, el popolino puede llegar a oponerse a la industrialización por considerar la mengua de su dignidad de capital, oponiéndole en sus gustos el trabajo casual. No obstante, si por una u otra razón se ponía en peligro el medio de vida normal del pueblo, y cuando éste se trastornaba, era deber del príncipe y de su aristocracia brindar sosiego y mantener bajo el coste de la vida. Mientras aquel y ésta permanecían fieles a su deber, podían contar con el activo y entusiasmado apoyo popular. En efecto, harapiento y mísero como era, el populacho se identificaba con el esplendor y la grandeza que muchas veces, aunque no forzosamente, confundía naturalmente con el príncipe. Viena era la corte imperial, Roma el papado, y puede que los Borbones franceses anduvieran equivocados cuando abandonaron la lealtad importante, aunque tumultuaria, de los parisienses, a trueque de la paz de Versalles, donde las sazonadas eran más fáciles de controlar, pero donde también la residencia de la corte les conquistó ventajas políticas mucho menores. Nada era más fácil para el popolino que identificarse con la ciudad y con sus dirigentes. Por grandes que fueran su miseria y su desnudez, no le exportaba directamente la corte borbónica o papal, antes bien era su parásito. Compartiendo, aunque fuera modestamente, la explotación general de las provincias y de los campesinos, base esta de toda economía urbana preindustrial de la área mediterránea y también del resto del mundo por medio del comercio, del turismo y de las peregrinaciones. De este modo, dirigentes y pobres parasitarios vivían en una suerte de simbiosis. Ni siquiera era preciso, tanto como ahora, que ambas clases estuvieran separadas. La metrópolis medieval o absolutista tradicional no tiene beau quartier,
Los barrios pobres y los mercados callejeros estaban contiguos a los palacios, como todavía podemos verlos en partes de Roma o de Palermo y en las áreas más antiguas de París, ya que no en las construidas después de la Revolución. La ciudad era un conjunto cultural, muy bien podía ser que el convenio tácito, por el que la aristocracia vienesa, veneciana o napolitana patrocinaba el teatro dialectal y hablaba una versión ligeramente modificada del lenguaje popular predominante, en vez de afectar una peculiaridad idiomática distinguida, reflejar esta fundamental comunidad de intereses de toda la ciudad frente a los forasteros explotados. No resulta fácil imaginar hoy a un emperador y a sus archiduques conversando con el equivalente vienés de una jerga modificada como hicieron los Habsburgo hasta el final. Mientras el príncipe cumpliese con su deber, el populacho estaba dispuesto a defenderle con entusiasmo, pero si no lo hacía, se alzaba hasta que se enmendase. Este mecanismo lo comprendían perfectamente ambas partes y no planteaba ningún problema político fuera de alguna pequeña destrucción ocasional de la propiedad, mientras el bajo pueblo no sustituyó su normal apego a su ciudad y sus dirigentes por algún otro ideal político, o mientras el fracaso de los gobernantes en cumplir con aquel su deber no pasó de temporal. La amenaza de una sonada perpetua mantenía a los dirigentes dispuestos a controlar los precios y distribuir trabajo o mercedes, y aún a entender a las peticiones de su leal brazo popular en otras cuestiones. Como los tumultos no iban dirigidos contra el sistema social, el orden público podía permanecer siguiendo curiosamente poco riguroso para el gusto moderno. En cambio, el populacho queda satisfecho con la eficacia con que este mecanismo de tira y afloja facilitaba la expresión de sus propias exigencias políticas sin requerir otros más complejos, ya que tales exigencias no iban mucho más allá de una mera subsistencia, alguna diversión y una poca gloria reflejada. Tenemos una imagen admirable de esta situación para la ciudad de Parma, donde el proletariado no especializado que vivía de lo que le llegaba de la munificencia ducal tuvo siempre sus entre comillas sagradas rebeliones con levantamiento de barricadas y arrojo de piedras, permaneciendo al mismo tiempo sinceramente afecto a su querida duquesa. Por ello, los parmesanos tuvieron suma dificultad en ajustarse a las nuevas técnicas políticas del siglo XIX, como las elecciones y los sindicatos, que les parecían innecesarios. Así todavía en 1890, mientras todos los que les rodeaban se adaptaban al nuevo sistema, los parmesanos se echaban a la calle en tumulto, a pesar de sus líderes laborales reformistas, y en 1895, mientras Milán y la Romania votaban a la izquierda, Parma lo hacía a la derecha. Todavía no se había llegado a considerar que la papeleta electoral fuese un arma seria para el pueblo. No es casual que en 1898, mientras el campo inmediato organizaba huelgas junto con tumultos, lo de Parma no pasase de la asonada. La ola nacional de disturbios callejeros de aquel año, fecha crucial en el desarrollo del socialismo italiano, llevó incluso a los parmesanos a las filas izquierdistas, por más que aún tenemos por más que aún entonces Parma permaneciese islote radical masón, por medios de un campo socialista, es decir, que su paso a la izquierda estuvo dirigido por la pequeña burguesía y no por las clases trabajadoras. Este retraso político de la ciudad no industrial respecto al campo no era cosa peculiar de Parma, ni lo es en la actualidad. Es un fenómeno bastante frecuente en el sur de Italia hasta la fecha, por más que en los últimos 10 años ha empezado el cambio de tendencia en el voto de la gran urbe. Así como vimos en el capítulo sobre la mafia, en las primeras elecciones posfascistas la votación de izquierdas en Palermo, Messina y Catania alcanzó menos de la mitad de lo que era en las provincias rurales, aunque desde entonces ha doblado aproximadamente. En las mismas elecciones 1946, el voto no político, incluido el monárquico de Roma, era muy superior al de cualquier provincia del Lacio y en Nápoles algo más alto que en el resto de la Campania.
En la provincia calabresa de Cosenza, la izquierda recogió en 1953 más del doble de los votos monárquicos y neofascistas juntos, pero en la ciudad de Cosenza solamente lograron un 15% más que lo sumado por estos. Tampoco es mera casualidad que una suerte de monarquismo representado principalmente por un armador millonario demagogo, cacique de gran ciudad, haya seguido siendo más influyente en Nápoles que en cualquier gran urbe italiana. En 1956 logró en esa casi 3 veces más votos que los comunistas. Sin embargo, este desinterés por la política moderna entre los pobres de la gran ciudad, que se manifiesta bajo la especie de cierto tipo de conservadurismo cuando llega la hora de votar, es además el resultado de las simbiosis peculiares aludidas, fruto sencillamente del desamparo y de la falta de todo aquello que, como las grandes fábricas y la solidaridad gremial o pueblerina, las ayuda a cristalizar sus opiniones políticas. Uno de los hechos mejor conocidos de la historia política de Londres es la tendencia del East End a votar de modo apolítico hasta el siglo XX, momento en que pasó el Partido Laborista sin haber conocido la fase anterior de la conciencia política, la del liberal radicalismo. Los viejos municipios de artesanos y de pequeños tenderos, principalmente los situados al sur del Támesis, llegaron a la conciencia política, es decir, al radicalismo mucho antes y permanecieron mucho más tiempo fieles a él, no cambiando la afiliación hasta los años 20 de nuestro siglo, en los que pasaron a votar laborista. Sin embargo, esta simbiosis entre la turba y las gentes contra las cuales se alzaba, no era por fuerza el factor fundamental de su política. La muchedumbre se solviantaba, pero también a veces realizaba revoluciones aun cuando se disfrazasen de contrarrevoluciones. Era pobre. Entre comillas, ellos eran ricos. La vida era básicamente injusta para el pobre. Tales eran los fundamentos de su actitud que podemos hallar en incontables baladas callejeras, entre comillas, es lo mismo en todas partes del mundo, es el pobre el que se la gana, cierra comillas, en Londres o en Sevilla. Entre comillas, preso en la cárcel estoy porque dinero me falta. Con una llave de otro, no hay puerta que no se abra, cierra comillas. La idealización de la rebelión anárquica de salteadores de caminos y bandoleros, siempre fuera de la ley, algún problema con un gran señor o con el Estado, siempre traicionados, siempre vengándose. El espíritu revolucionario implícito de la turba era primitivo. Era, a su modo, el equivalente metropolitano de la fase de conciencia política representada en el campo por el bandolerismo social. Lo mismo que el bandolerismo cuando surgió como un fenómeno abiertamente político, lo hizo generalmente bajo la forma de lo que podemos describir como un legitimismo de las barricadas, por ejemplo, como entre comillas muchedumbre de la iglesia y del rey, los países absolutistas. Vale la pena analizar durante el momento este legitimismo populista porque las premisas subyacentes a él no se limitaban a las grandes ciudades, sino que la aceptaban no pocas gentes de las que hemos llamado prepolíticas. Los movimientos campesinos en la Rusia zarista hasta primeros del siglo XX están profundamente imbuidos de él. Sus principales suposiciones de partida son seguramente las siguientes. Primero, el gobernante o una institución como la Iglesia simboliza y representa de algún modo al pueblo y su forma de vida en la idea de que ella se hace la opinión pública inadecuada. Puede ser malo, corrompido e injusto, o mejor, el sistema del gobierno que él representa puede ser todas estas cosas, pero en la medida en que la sociedad sobre la que preside es estable y tradicional, representa él la norma de vida. Esta norma no es un dechado de felicidad para la masa del pueblo, salvo en casos de suerte extraordinaria. Siempre a la vuelta de la esquina o siempre presentes el hambre, la plaga y la injusticia, pero al cabo, tal es el destino del hombre. Mas si este orden estable por sobre que deba ser, viene a ser amenazado desde fuera o desde dentro, salvo en los casos en que el príncipe ha sido origen o ha tolerado más pobreza, más injusticia y más muerte de las normales, salvo para utilizar la expresión china, si entre comillas ha caducado el mandato del cielo. El pueblo se unirá, a su alrededor
ya que encarna de modo simbólico y mágico el, entre comillas, nosotros, o es por lo menos la personificación del orden social. Así los castellanos apretaron sus filas junto a los Borbones contra los invasores extranjeros. No es ello en sí un movimiento social, pero si el desafío al orden establecido adopta la forma de fuerzas sociales nuevas y disgregadoras, el entre comillas legitimismo puede llegar a ocultar una rebelión de las masas contra las injusticias del nuevo orden, una especie de ludismo político. Los monarcas legítimos o instituciones como las iglesias pueden no ver con buenos ojos estos hechos. El emperador Francisco I de Austria despreciaba el legitimismo revolucionario de su pueblo, observando atinadamente, abre comillas, ahora son patriotas a mi favor, pero algún día puede que sean patriotas contra mí, cierra comillas. Desde el punto de vista de la institución esencialmente conservadora, el ideal radical en la obediencia, no en el entusiasmo, cualquiera que sea la naturaleza de éste. No en vano, la regla de oro de todo príncipe reinante en los pequeños estados alemanes era Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. La tranquilidad es el primer deber del ciudadano. En segundo lugar, el gobernante, afortunadamente para él, institución remota, representa la justicia. Aunque es evidente que los señores, los funcionarios, el clero y otros explotadores locales chupan la sangre de el pobre, ello se debe probablemente a que el monarca no sabe lo que se está haciendo en su nombre. Con que el zar o el rey de Francia supieran lo que pasaba, no cabe duda de que se apresurarían a recorrer el país reduciendo con su mirada imperativa a los administradores injustos y dispensando la justicia a su pueblo leal. Hay multitud de mitos populares que expresan esta actividad, como el sueño del rey que recorre su país de incógnito, descubriendo injusticias y remediándolas, desde Harún al-Rashid hasta el emperador José II. El alejamiento del rey o del papa mantiene su fama, pero en cambio, tan pronto como las injusticias y los padecimientos del pueblo se exponen directamente ante él, su fama se esfuma. Nadie dará un paso por un, entre comillas, rey injusto, por más legítimo que sea, como por un Nicolás II después de 3 años de matanza permanente, porque un rey injusto es la negación de la monarquía. La institución de la Iglesia menos personal resiste mejor al descubrimiento que la falibilidad, pero como vimos al hablar del milenarismo, también sufre igual del descubrimiento perjudicial de que no es una entre comillas verdadera Iglesia, sino una conspiración de los opresores para mantener a los pobres en la ignorancia. El cristiano, devoto, pero profundamente anticlerical, es una figura corriente en la historia revolucionaria europea. Los movimientos favorables a la entre comillas iglesia y el rey son pues protestas sociales, aunque solamente son revolucionarias en las que he denominado sus fases entre comillas luditas. En general, se proponen preservar la norma tradicional de las relaciones sociales, lo que implica una aceptación de la jerarquía tradicional. A pesar de ello, el sueño secular de una sociedad genuina y totalmente libre, en la que no haya entre comillas sombreros ni entre comillas gorras, para valernos de la expresión siciliana, provoca la erupción de matanzas salvajes. Tan solo en periodos revolucionarios se adquieren estos movimientos el entre comillas espíritu revolucionario de los infelices. Si tuviesen una teoría constitucional, podríamos explicar su diferencia respecto al legitimismo monárquico, diciendo que el legitimismo del rey implica ante todo un monopolio de la obediencia. El del pueblo, en cambio, implica algunos tributos reales o imaginarios a la justicia que el rey hace efectivos o que podría hacerlos si no hubiese quien lo impidiera. Los movimientos populares que tenemos llamados de la, entre comillas, iglesia y el rey, no son, por lo tanto, acríticos ni incondicionales, y desde luego, al no preocuparse fundamentalmente de lo que piensan el rey y la iglesia, se desentienden de ello. Los parisienses de 1588 no se preguntaron si Enrique III aprobaba la comunidad insurreccional que constituyeron en su nombre. Los napolitanos y los parmesanos no vacilaron ni un momento en alzarse contra su príncipe cuando les parecía que faltaba a su deber de proporcionarles los modestos medios de vida que ellos creían condignos. Los dublineses de Sean O'Casey no se preocuparon realmente
por haber, por saber si la Iglesia aprobaba la actitud de los rebeldes. De hecho, las relaciones de la Iglesia Católica con la Hermandad Republicana Irlandesa, cuyos orígenes deben buscarse con el secularismo o en el deísmo del siglo XVIII, fueron siempre más bien distantes. No podía realmente ocurrírseles que la Iglesia no estuviese con Irlanda. Así que no ha de extrañar el abandono súbito en que sus súbditos legitimistas han dejado a su rey, abandono que en los últimos 40 años ha convertido en anomalía política irrelevante el monarquismo que en 1914 era casi universal en Europa central, meridional y oriental. El populacho, pues, se alza en pro de la injusticia en nombre del rey o del zar, como en la terrible sublevación urbana de Nápoles de 1799, los muchos alzamientos rurales en que los campesinos, sea en Sicilia o en la cuenca del Volga, sencillamente no llegan a creerse que que las fuerzas estatales han venido en son represivo, ya que tienen que estar ejecutando las órdenes dadas por el príncipe conforme a sus deseos personales. Abre comillas, no hagáis fuego contra nosotros, gritaban los campesinos de Vesna al general Apraxín persignándose, porque estáis haciendo fuego contra Alejandro Nikolaevich, estáis derramando sangre del zar, cierra comillas. No estaban pensando en el zar real, en ningún soberano de carne y hueso, sino en el zar ideal, el legítimo del pueblo, que nunca puede existir. Cuando el rey, como en Nápoles, no está lo bastante alejado como para que no le conozcan perdón o no le puedan reconocer personalmente, la ausencia de su lealtad incondicional a la legitimidad tal y como los gobernantes la entienden es más evidente. Los Lazzari solamente se sentían vinculados a un rey, ya que una república impersonal era algo que no alcanzaban a entender y no a un rey Borbón. Además, después de conquistados por los franceses, estaban muy dispuestos a que su lealtad recayera sobre el general francés Championnet, al que comparaban ventajosamente con, entre comillas, el rey que se marchó, debido a su aire más democrático. Una buena parte de la fama de inconstantes que tienen las muchedumbres se debe a este empirismo. Quieren un rey que cumpla con su deber como quieren un santo que cumpla con el suyo. Cualquiera vale para el caso. Así que no era sino lógico que después de su derrota los Lazzari se manifestasen en contra de San Genaro y triunfasen temporalmente su devoción a los altares de San Antonio. Pero en el fondo la muchedumbre no estaba realmente vinculada a ningún rey, gobernante o sistema en absoluto, y solamente se pusieron etiquetas políticas a movimientos que carecían de programa positivo fuera del odio hacia el rico y de un cierto igualitarismo subanarquista, y es que ni siquiera el anarquismo brindaba una solución positiva. Una aldea campesina podía esperar funcionar como tal aldea mediante el mero consenso comunitario con que se aboliesen el Estado, el derecho y los ricos, explotadores e intrusos. Pero una ciudad, no puede esperar gobernarse de este modo. La única solución para las urbes que puede proponer el anarquismo primitivo es su destrucción, proporción que según vimos los campesinos anarquistas pueden aprobar con los brazos abiertos, pero que por su misma situación los pobres de la ciudad no pueden aceptar. Alguien debe organizar la ciudad y hacer posible su vida. Si hay, entre comillas, igualdad en ella, no puede tratarse más que de la sofisticada igualdad del voto o de la igualdad de oportunidades, o de algo por el estilo, no de la mera igualdad de todos los hombres que cultivan en común, hermanados, la tierra y que acaso la redistribuyen periódicamente. La muchedumbre podía alzarse. Podía hacerlo con notable eficacia porque, viviendo en ciudades y capitales, tenía una concepción mucho más precisa que los campesinos de pueblos alejados de lo que significaban el entre comillas gobierno, el entre comillas poder, también la entre comillas toma del poder, pero no podía hacer más que levantarse periódicamente contra el destino del hombre y luego volver a su cauce, y prefería la aceptación tácita del gobierno y de los que brindaban trabajo, es decir, algún gobierno o cualquier gobierno, y luego el procedimiento de la asonada para objetivos limitados o de corto plazo. No importaba mucho el grito que motivase la algarada.
no cede ningún movimiento milenario entre las turbas clásicas de la gran ciudad en los 2 últimos siglos, ya que era de excepcional dificultad para ellas el adquirir una concepción de un mundo nuevo y perfecto. Sin embargo, paulatinamente la muchedumbre cambió de lado, si es que esta expresión no peca en demasiado precisa o demasiado discutible. Si nos limitamos en aras a la comparabilidad al populacho de las ciudades absolutistas, o que lo habían sido de tipo meridional, la transición puede observarse en diversas fases, a contar de la Revolución Francesa, sea lo que fuere lo que movía el Menu Peuple de París a manifestarse desordenadamente, desde la Revolución en adelante lo hizo bajo los auspicios de la izquierda. El populacho vienés, leal y antijacobino, en el último decenio del siglo XVIII, con la salvedad característica de los zapateros, que eran profranceses, porque los franceses iban contra la religión, era revolucionario en 1848. Su estudio de las comedias de los suburbios nos permite situar el cambio habido en el ambiente político popular con mayor precisión entre los principios de los años 1830 y 1848. En España, los protagonistas de los cafés cantantes de Sevilla y de Barcelona, después de mediados del siglo XIX, eran generales libres, y si es que podemos juzgar a tenor del contenido de sus coplas y de las experiencias de los artistas. Aún en el propio Nápoles, la fortaleza del borbonismo de los pobres, los Borbones aguardaron en vano el año 1860 a que se reprodujera la sublevación de los Lazzaroni de 1799. Los Lazzari no se movieron. Además, hacía unos años que la Camorra había llegado a un acuerdo con los liberales, y Garibaldi se apoderó de los pobres de Nápoles, lo mismo que se había hecho con los corazones de todos los demás desheredados. Y si el lanzamiento de Palermo en 1866 era todavía, entre comillas, por Santa Rosalía, también era por, entre comillas, Garibaldi y la República, cierra comillas, ya que hacía tiempo que Palermo había tomado la costumbre de levantarse con los liberales o tomándoles la delantera. Esto no quiere decir que dejase de existir la muchedumbre puramente, entre comillas, prepolítica o de derechas, por más que para entonces lo más frecuente era actuar menos como una fuerza conscientemente tradicionalista que como un ímpetu provocado por una demagogia abiertamente izquierdista antisemita como en Viena, anticlerical y enemiga de los ricos como en Barcelona, que hacía el juego de los elementos conservadores. Bajo lemas de esta clase, Alejandro Lerroux, el entre comillas emperador del paralelo, sacó a sus hombres del barrio chino, la zona purulenta de los tugurios y los burdeles en el centro del viejo Barcelona, echándolos a la calle cuando la semana trágica durante el cual la ciudad vivió en 1906 un periodo de dominio anárquico de la turba. ¿Por qué ocurrió este cambio? En parte seguramente porque la muchedumbre era empírica y porque los regímenes del entre comillas rey y de la iglesia estaba en su ocaso. El tradicionalismo testarudo de la causa perdida al que eran afectos los campesinos vendeanos a los carlistas de Navarra y de Aragón no debe buscarse en las viviendas míseras y las barracas de las grandes ciudades, pero en parte se debió ello sin duda a que con los movimientos revolucionarios de la nueva era surgió un modelo flamante de héroe, de defensor, que luchaba por el pueblo y acaso salía de él, y también quizá porque se empezaba a vislumbrar una sociedad libre y no tan solo regulada. Garibaldi, cuya capacidad de encarnar el ideal popular del entre comillas defensor del pueblo rayaba en lo milagroso hasta hoy, sigue siendo el hombre que solo fue objeto de las manifestaciones populares seguramente mayores jamás habidas en Londres. Es probablemente el ejemplo más palmario de lo que decimos. Mucho antes de que los italianos meridionales hubiesen abandonado su mentalidad revolucionaria tradicional, él había abierto una brecha en su incomprensión de las causas mismas a las que se prestaba su nombre, acaso como tiene defendido en forma convincente Mr. Max Smith, porque él también era un hombre sencillo, preideológico, que tenía una comprensión instintiva de cómo debía tratarse al hombre y a la mujer prepolíticos. La turba era tradicional
solamente a falta de algo mejor, y esto es lo que los nuevos movimientos, fueran jacobino, nacional o socialista, parecían suplir por vagamente que fuese. Claro es que solo podían absorberlos de forma incompleta. La disposición de la muchedumbre a alzarse facilitó la tarea de los revolucionarios en los primeros días de las revoluciones, pero sus ventajas quedaron neutralizadas por una incapacidad casi total para comprender que la agitación social no termina cuando la sonada alcanza sus objetivos inmediatos y también por su falta de disciplina. Cualquier movimiento moderno de cuña socialista o comunista se quedaría, si pudiese, con la disciplina imperturbable de cualquier pequeño grupo de mineros carboneros frente a la irritabilidad de 3 ciudades como Palermo. Y en realidad, con algunas salvedades, la verdadera fuerza de los movimientos obreros moderna, casi desde el primer momento, estaba en las provincias y no en capitales sin industrializar, en el norte y en el Pas de Calais, en Alemania Central, en Gales, y en el norte, en Turín y Milán. La edad clásica del populacho revolucionario de la capital fue la del jacobinismo y el radicalismo primero, pero aún en sus bastiones la turba clásica ha declinado. En primer lugar, la industrialización ha sustituido el menú peuple por la clase trabajadora industrial, cuyo ser mismo es organización y solidaridad duradera, al igual que esencia de la muchedumbre clásica, es la sonada intermitente y breve. En segundo lugar, el cambio de las condiciones ha hecho desaparecer las hambres periódicas, a la vez que el acentuado desempleo y las ha sustituido por una forma de crisis económicas que han dejado de producir los disturbios de subsistencias como reacción casi automática e indefectible. Por último, la creciente sensibilidad de los gobiernos a la violencia callejera en las capitales después de la Revolución Francesa y acaso también la evolución decimonónica de la estructura urbana tendiendo a separar los ricos de los pobres, confiándolos a sus respectivos barrios específicos y a alejarlos a ambos de las principales áreas de oficinas privadas y de edificios administrativos y gubernamentales, han dificultado la sonada o el alzamiento clásicos, espontáneos, aun en aquellos casos en que seguían habiendo los ingredientes básicos para ello. El observador que solo conoce el Londres, el París o el Berlín de finales del siglo XIX en adelante comprenderá con dificultad lo que era la turba. Solo cuando se pasea por Palermo, por ejemplo, donde los cuatro canti son todavía el punto neurálgico de la ciudad, a distancia de tiro de fusil de los palacios, de los edificios gubernamentales y de tugurios y mercados, comprenderá en serio lo que la noticia de la entre comillas turba le ha levantado, significaba, se ha levantado, significaban los días de la muchedumbre clásica. Pocos serán los que echen de menos la turba ya pasada. Los defensores del status quo se han vanagloriado escasas veces del sano tradicionalismo de la muchedumbre, como lo han hecho acerca del de los conservadores rurales campesinos, y a pesar de haberse aprovechado ocasionalmente de aquel. Para el movimiento obrero ha sido al cabo una fuerza que ha frenado su conquista de las grandes ciudades no industriales, y cuando la turba estuvo con él, se ha hecho lo que se ha podido para presentar un papel del modo más menguado posible. Hasta los anarquistas, los defensores más lógicos de la rebelión primitiva y espontánea, aún de la negativa, han vacilado cuando llegó la hora de idealizarla. La transformación del menú peuple de las grandes capitales de una clase trabajadora moderna ha llevado consigo una pérdida de color, pero el que ha sido testigo del espectáculo espeluznante que ofrece el subproletariado napolitano se mostrará indulgente hasta con ciudades como Stoke-on-Trent, pero con todos sus defectos, la turba ha sido un hecho en la historia. ¿Acaso sea la forma de agitación social con la patente más antigua de existencia continuada, ya que no es el pecar de imaginativo reconocer sus rasgos con las facciones azul y verde en que se dividía el público de los circos de la antigüedad? ¿Y cómo ha desempeñado acaso
no del todo a sabiendas, un papel importante en la evolución política del mundo moderno. Antes de dejar el paso a movimientos mejores y a otros sistemas de agrupación de los desheredados, el historiador tiene que tratar de comprender qué mecanismos la regían, aunque difícilmente puede suscitar su simpatía, como las originan otros movimientos sociales primitivos. Fin del capítulo 7.